Buenas tardes. Antes de nada, desde la publicación que edito, la revista SIC, agradecemos la deferencia que un año más ha tenido la institución que nos aloja hoy por invitarnos a tomar parte en estas sesiones magníficas que aprovechamos también para felicitar porque 3 lustros seguidos afrontando dolores de cabeza, pues creo que son para valorar y para hacer también chapó. Así que enhorabuena al CCN. Bien, esta tarde hemos sido testigos de escuchar las pulsaciones y el feeling de un colectivo en las instituciones españolas públicas que son quizá las más frágiles, las entidades locales, y hemos visto de todo y creo que las lecciones aprendidas han sido maravillosas y sobre eso vamos a profundizar un poquito más, pero antes, como paso previo, la institución paraguas en la cual nos hemos cobijado esta tarde todos es la Federación Española de Municipios y Provincias, que es la asociación que recoge a las asociaciones locales, las entidades locales, y la FEMP, junto con el CCN, está mirando hacia adelante para de verdad cómo se tiene que afrontar y avanzar en este tema en el que todos podemos hacer cargo, que aunque miremos al cielo y a Europa y a los fondos Next Generation, hasta ahora no ha habido tanto, no va a ser el disparadero para que tengamos recursos de apoyo, pero también se necesita una voluntad que aquí algunos de los intervinientes de esta tarde nos lo han señalado. Así que primero vamos a conocer el sentir de la FEMP con la persona responsable, su director de modernización, el señor Garrote. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias al CCN por esta invitación, que saben que me resistí a aceptar, puesto que nuestro papel en este caso es de apoyo absoluto a la figura del CCN, pues que somos casi entidades colaboradoras en este aspecto de la ciberseguridad. El CCN firmó con la FEMP, si no recuerdo mal, el primer convenio en el 2006. A partir de ahí, desde ese momento, pues nosotros hemos dejado la parte técnica en temas de ciberseguridad, que sea el CCN el que nos asesore, y hemos hecho un apoyo, yo creo que bastante amplio y con bastantes recursos dentro de lo que es nuestra organización a la cultura de la ciberseguridad. En ese aspecto, sí les voy a trasladar lo que es la filosofía de la FEM. La filosofía de la FEM es que todos los ayuntamientos tienen las mismas posibilidades o todos estaremos en riesgo. Entonces, al final, no consiste en que cada ayuntamiento tenga una solución particular o individualizada, sino que estructuremos de forma coordinada entre administraciones, y quiero dejar clara esta premisa. Estamos hablando de un problema de seguridad administrativo de volumen nacional, por no decir europeo. Y no podemos pretender, como decía Amparo, que un ayuntamiento de un pequeño municipio de 500 habitantes tenga un conocimiento, una amplitud de datos o de mira suficiente para decidir que va a implantar el NS en el ayuntamiento con sus medios propios. Sería absolutamente irreal. Todo esto es la filosofía de la FEM. La filosofía de la FEM es que todo lo que se hace tiene que servir para todos, todos tienen que estar en el mismo nivel de protección en la medida de lo posible. Y luego otra filosofía de la FEM, y es lo que quiero trasladarles aquí, la manera de funcionamiento, y es la gestión de la red de municipios. Los municipios son por defecto generosos, están acostumbrados a trabajar de cara al ciudadano. Y en la FEM hay una situación muy interesante, y es que aquellos municipios que tienen más recursos, que tienen más medios técnicos, colaboran desinteresadamente en facilitar herramientas, guías, recursos, medios. Se ponen a disposición en las mesas de coordinación en las que coordina el CCN, en el Consejo Superior de Administración Electrónica, para facilitar todos los medios posibles para que todos los recursos sean trasladables o utilizables por todas las entidades locales. Insisto, la filosofía es de los que más tienen hacia los que menos tienen, o salimos todos juntos, o avanzamos todos juntos, o no avanzamos. Esa es la parte que yo, que no soy tecnólogo, lo quiero decir aquí, por lo tanto no me oirán hablar de terminología de la que se ha venido hablando en estas jornadas hasta ahora mismo, sí nos encargamos de hacer
hacer esa labor, de intentar hacer una búsqueda de cuáles son los recursos, las buenas prácticas. De hecho, el prontuario de ciberseguridad nace a través de esa colaboración entre el CCN y la FEM. Buscamos a expertos, han colaborado expertos de grandes ayuntamientos también en la definición de cuestiones del Esquema Nacional de Seguridad. Todo esto es la labor que hacemos desde la FEM. Ahora estamos muy involucrados además en otra cuestión que ha surgido aquí y que pues, Amparo ha contado perfectamente y que es una cuestión que desde la FEM nos preocupa. Cada vez va a haber más ciberataques, los ayuntamientos van a sufrir estas cuestiones. Es un problema que llega a ser un problema político delicado, pero que tenemos que intentar afrontar para que esa cultura cale en los responsables políticos. No tienen por qué saber de cuestiones técnicas, pero sí tienen que saber que tienen que ser los líderes e impulsores de poner en marcha en sus entidades locales o buscar los medios a través de la Diputación, a través de la comunidad autónoma, como se ha visto lo que va a hacer ahora la Generalitat Valenciana, para que sus ayuntamientos estén protegidos de la mejor manera posible. Y eso es lo que en colaboración con el CCN estamos, y ya le he comentado a Amparo, que estamos intentando lanzar una serie de jornadas de concienciación de cargos electos. Con los técnicos no tenemos ningún problema. Con los técnicos hay una afluencia muy grande, los técnicos están concienciados, muchos se quejan de falta de medios, muchos se quejan de falta de cooperación de los equipos políticos, pero lo que tenemos que buscar es una coordinación global de todos los recursos y todos los medios. Y desde la FEM entendemos que podemos ayudar en esa concienciación de los cargos electos, sobre todo no es por desgana muchas veces es por desconocimiento de a qué nos estamos enfrentando. Y pues figuras como Amparo o en otros sitios que han sido atacados y están dispuestos a participar en esas actividades para comentarle a sus colegas, cargos electos, da igual los colores políticos. En esto estoy de acuerdo con lo que me comentabais. Estos son cuestiones de seguridad de las administraciones y no tienen que ver los colores políticos. Pero sí es importante, y la figura de que sean cargos electos los que digan a mí me han atacado y se pasa muy mal, yo entendemos que puede tener un valor muy importante. Esto y otra cuestión que estamos explorando, que sería la de, a través de nuestra central de compras, abrir una licitación para que empresas de ciberseguridad pudieran tener acuerdos marcos que facilitaran para que aquellas entidades locales o que sufran ataques o que quieran implantar sistemas de seguridad pudieran, a través de estas centrales de compras, hacer una compra mucho más barata o centralizada. Serían las líneas más importantes de lo que estamos trabajando desde la FEM. Muchísimas gracias, señor Garrote, por la aportación. Ojo, todas las empresas, que lo de la licitación, que ha sido interesante, lo que acaba de decir. Alcaldesa, le felicito por la diligencia y la transparencia con que llevaron este incidente. Vamos a hacer una pregunta muy sencillita. ¿Cómo percibía usted la ciberseguridad antes del susto y después del susto? Bueno, la verdad es que ayer cuando estaba repasando, ¿no? Lo ves esto como con mucho tiempo, ¿no? Es como si hubieran pasado siglos, ¿no? Y yo ya había tenido alguna experiencia desagradable porque creo que fue en octubre, noviembre del año 2019, se hackeó el sistema de la Universidad Jaume I, que es la Universidad Pública de Castelló, de la que yo soy profesora, y ya tuve, bueno, en redes amenazas que ponían precio a mi cabeza. En aquel momento, la verdad es que cuando fue la primera, ¿no?, experiencia que yo tuve con una cuestión de estas, y la verdad es que te sientes, yo me acuerdo que cuando me enteré estaba llevando a mi hija a hacer deporte y todo el mundo me miraba y era una sensación como si fuera desnuda por la calle, ¿no? Una sensación muy rara. El móvil no paraba de sonar, vengan mensajes, tal. La gente me decía, ¿cómo estás, Amparo? ¿Cómo va todo? Y yo estaba diciendo, ¿y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Y qué ha pasado era que habían puesto precio a mi cabeza, que si alguien me pegaba un tiro había una recompensa en la Universidad Jaume I. Yo eso lo pasé, le pasó lo mismo al alcalde de Pamplona a través de la universidad y lo vives como una sensación de debilidad, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo puedo reaccionar a esto, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer, ¿no? Y entonces es cuando me di cuenta que habían unos malos a través de esto de las redes, que yo no entiendo nada de informática, ni sé nada de informática, ni nada de nada. Y te das cuenta de que lo vulnerable que eres.
Luego pasó lo del COVID-19, como había contado, el 14 de marzo, y te das cuenta de lo vulnerables que somos la sociedad ante absolutamente todo, ya no solamente la seguridad, ¿no?, cibernética, sino también la seguridad sanitaria. Y cuando nos ocurrió esto el 30 de marzo, entonces ya es como, bueno, aquí hay que poner medidas, ¿no? Lo primero que preguntas es, ¿podíamos haber evitado esto? ¿Estábamos seguros en todo esto? Y cuando los técnicos te dicen, sí, teníamos tantos parches, teníamos esto, bueno, pues por lo menos sientes un poco de alivio de decir, bueno, pues nosotros habíamos puesto técnicamente todo lo que teníamos que poner. Yo nunca he puesto pegas ni límites a lo que es seguridad, ni la seguridad en temas de, bueno, policía local y demás, o en temas de ciberseguridad. Todo lo que se tenía que poner se ponía, ¿no? Y todo lo que se tenía que invertir se invertía. Y entonces te das cuenta, ¿no?, de la importancia que tiene. Y cuando nos ocurrió el ciberataque, entonces sí que ya eres muchísimo más consciente, ¿no?, de que eres consciente tú mismo de que tienes que invertir en ciberseguridad y eres consciente también de la vulnerabilidad de lo que estaba comentando antes José Luis, de los municipios pequeños, la debilidad que tienen, porque al fin y al cabo el Ayuntamiento de Castelló es un ayuntamiento de una población de 174.000 habitantes con un presupuesto de 190 millones de euros, que gestiona, como les decía, 40 millones de euros de fondos europeos. El siguiente municipio es Villarreal, con 40.000 habitantes. Castelló tiene el 33% de la población de toda la provincia. Y más presupuesto que la propia Diputación. Por lo tanto, nosotros tenemos capacidad económica de inversión. Pero ¿y qué pasa con los municipios de 1.000 habitantes, de 500 que hay en la provincia? Y ahí tiene una labor fundamental, pero en todo, de coordinación las diputaciones. Pero fundamental, de sensibilización, de inversión, de coordinación, y no solamente en ciberseguridad, sino en todo, en fondos europeos. Muchas veces los alcaldes se presentan por voluntad de servicio público, y necesitan los conocimientos técnicos y el apoyo de entidades superiores que les ayuden, en este caso, a adoptar las medidas de ciberseguridad, porque son importantísimas y hoy aquí en todas las ponencias se ha visto. Y no somos conscientes porque no lo vemos. Y muchas veces los alcaldes tendemos a invertir en aquello que ven los ciudadanos y no en lo que no se ve. Muchas gracias. Una pregunta para todos. En líneas generales, en la tesitura en la que estamos, la transformación digital supone algo bastante cool, entre comillas, muy moderno, de presentabilidad, pero a la vez tiene esa parte negativa casi de causar urticaria, que es el tener que asumir que la ciberseguridad acompaña a este problema, más bien dicho, la inciberseguridad. ¿Qué opinan ustedes de que el colectivo de los servidores públicos que el señor Galán ha estado mencionando antes, que en absoluto tienen que ver con la ciberseguridad, tengan que asumir que en lo sucesivo sí va a figurar, va a ser importante y tendrán que entender al menos las líneas maestras que afectan a sus objetivos de servicio público en sociedad digital? Carlos, por ejemplo. Yo creo que ya lo he dicho antes, es decir, evidentemente, pero además por una razón muy simple, es decir, el hecho de que los cargos electos, los primeros funcionarios de las instituciones tienen que asumir sus responsabilidades en materia de ciberseguridad, no es algo que yo diga, ni siquiera es algo que sea de sentido común, que lo es algo que dice la ley. Y el artículo 3 de nuestra vigente ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, cuando habla de los principios generales de actuación de las administraciones públicas, señala la responsabilidad en la seguridad, entre otras cuestiones. Por tanto, si la responsabilidad en la seguridad es parte de las competencias de estas personas, en el fondo, pues tienen que asumirla, guste o no guste, es decir, no hay otra posibilidad. Y ya digo, porque lo manda la ley, y lo hemos comentado en alguna ocasión, la voluntad, con la sola voluntad, no se consigue, no se articula la ciberseguridad pública. Hay que echar mano de la ley, y para eso la ley dice lo que dice, y el Esquema Nacional de Seguridad dice lo que dice. Señor Morales, tengo la suerte de saber que su entidad es devota lectora de la publicación de hace casi 20 años. ¿Es usted un rara avis en la Administración
me refiero del feeling de interpretar que hay que estar muy conectado al rol que juega la ciberseguridad en el buen hacer de sus servicios? Disculpe, ¿la habilitación del micrófono? No lo sé. Bueno, como siempre hay plan B, te llevan ahora un micrófono. No. Sí, ahora sí funciona. Ahora sí. Hemos sufrido, Javier, un ciberataque al sonido de la sala. Lo notificamos para que quede registrado. No somos un rara avis, ni mucho menos. Todas las administraciones públicas, locales, regionales, nacionales están preocupadas por lo mismo. El tema es en qué momento estamos y qué recursos han podido tener para llegar a ese punto. Yo creo que aquí tenemos compañeros. La semana pasada estábamos en el CENIS hablando de diputaciones y todos estamos preocupados por lo mismo. La ciberseguridad es un elemento fundamental. El problema es cuándo llegaremos, cuándo tenemos recursos para conseguirlo. Para nada podemos decir que nosotros, y además dentro de la modestia, podemos decir que en Córdoba seamos ni mejores ni peores. Somos una administración local más, que nos tenemos que preocupar por los ayuntamientos, que hemos dicho antes, como ha dicho ella, nos tenemos que preocupar. Lo que sí tenemos que conseguir es que esa alianza que he dicho antes, y esto que hemos hablado antes de las diputaciones, que yo recuerdo hace 10 años cuando estábamos hablando que iban a desaparecer, las diputaciones ahora han vuelto a recoger lo que siempre han sembrado, que es decir, su trabajo diario, de dar servicio a los pequeños y medianos ayuntamientos. Pues en este caso la ciberseguridad es necesario que las diputaciones tengan los recursos para dar ese servicio. Y la alianza de las diputaciones, y que todas las diputaciones, tengo aquí el compañero Antonio de Cádiz, que se podría sentar aquí exactamente igual que cualquier diputación, la de Burgos con 350 ayuntamientos. Su labor fundamental es dar servicio a los ayuntamientos, intentándolo con los recursos que tiene. Y todos están muy preocupados por esto. El problema es dónde estamos cada uno y los recursos que tenemos para conseguirlo. No me siento un rara avis para nada. Es uno más de todas las administraciones locales de España que quieren trabajar por el tema de seguridad. Y quería añadir un tema a lo que has preguntado antes. ¿Podemos dudar que un alcalde es responsable máximo de seguridad pública, de, por ejemplo, la vigilancia de las calles? No lo dudamos, ¿no? Pues llegará un momento que nos demos cuenta que la ciberseguridad será un elemento más, responsabilidad también del alcalde de ayuntamiento. Pero yo no he hecho la culpa a los alcaldes, a los cargos electos, ni mucho menos. A veces los técnicos tenemos que concienciar cuando un alcalde llega cuáles son los problemas que puede tener con el tema de ciberseguridad y sobre todo ayudar a resolverlos, que es responsabilidad también de los técnicos. El señor Galán está... sí, adelante. Añada. Sí, perdona, os voy a reñir. Ahora me vais a perdonar que voy a aprovechar esta ocasión que tengo un alcalde al lado y podemos hacer frente común para reñiros. Como bien decía Pepe, es responsabilidad también de los responsables de tecnologías de convencer a los alcaldes o los responsables de los ayuntamientos de que hay que invertir en seguridad, pero tenéis que usar otras palabras. Os voy a reñir. No podéis hablarle a un alcalde igual que estáis hablando en esta jornada, porque no os van a entender. Esa es una de las cuestiones que con el CCN estamos intentando trabajar desde la FEM. Es decir, está muy bien que potenciemos todos los temas de seguridad, si van a estar convencidos. Lo que pasa es que hay que adecuar el lenguaje. Igual que ellos os hablan y vosotros entendéis algunas cosas y otras no, tenéis que entender que a los alcaldes y a los cargos electos no se les puede hablar en términos tecnológicos, porque entonces lo único que vais a conseguir es que digan esto es cosa de los informáticos, a mí me vais a dejar en paz, por muy motivados que estén o por muy convencidos que estén. Me vais a perdonar esta pequeña broma, pero que sí creo que es importante y creo que esa es una de las cuestiones que, como decía, desde la FEM también intentamos hacer, adecuar los lenguajes, que son dos mundos muy distintos. Magnífico apunte. En nuestro país se nos da bastante bien, porque lo otro no se nos da bien, tener que hacer las cosas tirándonos de las orejas y casi siempre empujados con regulación, normativas, etcétera. Aquí se ha dejado caer eso. ¿Piensan ustedes que se necesitaría alguna más, que no es necesario, que la tesitura del devenir de la sociedad digital
te abocará a que todos estos profesionales que hemos mencionado esta tarde entiendan que tienen que dirigirse por la buena senda y, por supuesto, con la jerga adecuada? Pablo. Pues voy a ello, voy a intentar contestar. Pues muchas regulaciones tampoco es bueno. Tiene que haber regulaciones, pero que al final sirvan. Es decir, y es verdad que la obligatoriedad es necesaria, pero yo, todo lo que es, a ver, si es obligado, pues al final, y detrás hay una multa, pues contribuye a que hagas las cosas, ¿no? Pero yo no soy de los que al final consigan las cosas porque al final sea obligatorio, ¿no? Lo que tienes que hacer, lo que nosotros estamos viendo, y viendo un poco el mensaje de José Luis, es facilitar las cosas a la gente. Es decir, los desarrollos reglamentarios, las leyes, por supuesto, tienen que tener sus multas, sus penalizaciones, pero hay alguien que la tiene que interpretar y hacer que sea fácil. O sea, no hacer una ley que obligue a penalizar. Eso es lo que nosotros estamos trabajando, ya sea con el lenguaje, con el idioma, o lo hacemos con el NS o cualquier otra reglamentación, o como la directiva NIS. Lo que intentamos es interpretarla para hacerla factible, sea práctica, sea viable, y que luego las entidades la puedan llevar a cabo. Porque si no las llevas a un arco de iglesia y al final, por muy obligatorio que sea y por mucho que las multes, al final no vas a conseguir nada. De todas formas, en las entidades públicas no se las multa, solo se les tira de las orejas. Con lo cual, a lo mejor, no sería la manera más factible de lograr que se avienen a hacer los deberes, precisamente porque los tirones de oreja no son suficientes. A lo mejor quiero pensar también desde Europa. Carlos, ¿qué piensas? Pues fíjate, Luis, no sé. Volviendo al tema del prontuario, que me parece interesante y que, como ha dicho José Luis, de hecho el prontuario, en ese cuadro final que habéis visto, lo que trata de reflejar es, lo que trata de exponer es, en términos que los cargos electos puedan entender, cuáles son también sus competencias, sus responsabilidades en materia de ciberseguridad. Lo hemos hecho así a propósito, para que todo el mundo, digamos, estas personas, por su especialidad, por su nivel profesional, tienen que entender también. Pero yo estoy seguro de una cosa, es decir, yo estoy seguro que, quizás, o me equivoco, pero bueno, Amparo me corrige, que cuando Amparo tomó la decisión en Castellón de actuar de la manera que lo hizo, no fue probablemente porque hubiera leído el prontuario de ciberseguridad de entidades locales. Seguramente no lo habría leído. O a lo mejor sí, no lo sé. Probablemente no, quizá no, porque era muy reciente aquella publicación. No sé si incluso si se había publicado en ese momento. ¿Por qué lo hizo? Pues por un sentido de responsabilidad. Un sentido de responsabilidad que le obligaba a actuar de la manera que lo hizo con sus ciudadanos, que eran los que le habían elegido, los que le habían votado para que ella ocupara el puesto de responsabilidad que tiene. Eso es así de fácil. Y luego, abundando lo que dice Pablo, claro, yo estoy de acuerdo también. Es decir, yo tenía un profesor en Derecho hace ya muchos años, ¿verdad?, que en España tenemos una diarrea legislativa solo atemperada por su falta de cumplimiento. Cosa absolutamente cierta, ¿no? Tenemos leyes para aburrir. Entre las leyes del Estado, de las comunidades autónomas, de las normas emanadas de las entidades locales, tenemos leyes para aburrir. No es necesario más leyes, desde mi punto de vista. Simplemente cumplamos las que tenemos obligación de cumplir, entre ellas el NS. Y sobre el tema de las multas y tal y cual, hombre, vamos a ver, las entidades públicas no pagan las multas, porque sería tanto como exigir a los ciudadanos contribuyentes que fueran los pagadores de los desmanes, entre comillas, de las entidades públicas. Pero no nos olvidemos de una cuestión. Esto muchas veces nos lo han preguntado en el CCN, ¿verdad, Pablo? Bueno, pero es que el Esquema Nacional de Seguridad anterior, o sea, todavía hay gente, no tenía infracciones ni sanciones. ¿Y el nuevo las va a tener? No, tampoco. No, tampoco. ¿Por qué? Porque no es necesario. Porque hay un principio de responsabilidad de la administración pública, que es el principio de responsabilidad, que es el que obliga a satisfacer, que obliga a hacer frente a aquellos perjuicios que haya podido ocasionar la Administración por una actuación indebida, la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si una entidad no cumple el NS, no va a ser multada, no va a ser multada por no cumplir el NS. Pero un ciudadano que se sienta perjudicado en sus intereses, sus legítimos intereses, precisamente porque esa entidad no haya adoptado sus sistemas al NS, sí puede poner la correspondiente demanda por la vía contenciosa administrativa y probablemente la ganaría, en muchos casos, no digo en todos.
Y a mí me... ¿Quería apuntar algo, señor Morales? Sí, quería comentar, bueno, se ha adelantado y me ha comentado que la responsabilidad sí existe, por tanto hay que cumplirla. Has planteado más leyes, creo que no es necesario más normativa, sino aplicar la normativa. Hemos vivido que venimos de la normativa 11-2007 que no se cumplió. Pasamos a la 3940, estamos en ello. El NS estamos en ello. Pero sí podríamos hacer cosas como el otro día se planteaba la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía, que al auditar las cuentas de la entidad le pidió directamente si tenía certificación NS. La Auditoría de Cumplimiento de Cuentas pues le pide también que debe cumplir con la certificación correspondiente NS. Y cuando llega a la Cámara de Cuentas o al Tribunal de Cuentas ya estamos hablando de algo más serio. Ya no estamos hablando de decir que, además de un ciudadano que tiene mucha más, por lo menos, interés en que se resuelva, órganos auditores nos pueden obligar también a hacerlo, ¿no? Y se está produciendo, y en concreto en la Andalucía se está llegando a las distintas entidades pidiendo el NS. Simplemente era apuntar ese dato como importante. Pablo, querías también. Sí, yo insistir un poco en el tema que hemos comentado del prontuario, ¿no? O la necesidad de las normas, ¿no? Y nosotros como autoridad, ¿no? O como autoridad competente en muchos casos. O sea, nosotros no somos policías, no estamos para vigilar el cumplimiento de la norma. O sea, a mí no me gustaría que el INS se exigiera para que luego, si no cumples, para ir detrás tuya, sino todo al contrario, es para generar confianza. Entonces, dentro de ese mensaje de generar confianza, ¿qué hacemos la autoridad competente? Y es que quiero insistir, porque el prontuario fue así, es decir, vamos a traducir a un lenguaje, en la medida de lo posible, que entiendan los alcaldes, los cargos electos, de qué va esto. Y es verdad que al final nos vamos al cuadrante final, ¿no? Y dice responsabilidades, porque había que poner las responsabilidades porque si no, no lo entienden. Estamos de acuerdo. Pero antes hay como 20 o 30 páginas que tratan de explicar qué es la ciberamenaza, cómo afecta a las entidades locales y qué puedes hacer tú para intentar paliarlo o mitigarlo, ¿no? Entonces, que no veamos el obligado cumplimiento del NS o el catálogo de productos stickers, la 105, como una limitación. Todo lo contrario, es generación de confianza. Sí, Luis. Adelante. Sí, no te importa. Yo coincido con lo que están diciendo. Yo no creo que sea necesario más normativa. Desde la experiencia que yo tengo, no solamente en seguridad, sino en otros ámbitos, yo no creo que sea necesaria más normativa. Lo que sí que es necesario es que se cumpla esa normativa. Lo que ha dicho Carlos, responsabilidad. El tener la responsabilidad y asumir en primera persona tu responsabilidad, la del alcalde o la alcaldesa, la del concejal o concejala y la del técnico también. A veces los técnicos también se ponen de perfil. Y eso tampoco no puede ser. Y lo dejan, cuando hay una decisión, en manos del político. Y así nos ponemos, es la responsabilidad de cada uno dentro del ámbito que le corresponde. Y para eso es muy importante lo del prontuario, para que sepamos todos cuál es la responsabilidad del alcalde o la alcaldesa y cuál es la responsabilidad del secretario o secretaria de la Junta de Gobierno local, porque también tiene una responsabilidad, o el señor interventor, o la señora tesorera, o la señora secretaria del Pleno, o el señor secretario del Pleno, de quien corresponda, del técnico que corresponda y del alcalde también. Y es verdad que lo del lenguaje es importante, no solamente en materias de seguridad, sino en todo. Si vas con lenguaje muy técnico en materia económica a la hora de hacer un presupuesto, pues también es complicado de entender, o en otros aspectos. Por lo tanto, lo importante también es entender la decisión que vas a tomar, o tener toda la información para tomar la mejor decisión. Si no entiendes, evidentemente no tomarás la mejor decisión. Pero, ¿puedo ahondar un poquito solo? Pero porque es que cuando tratas estos temas, luego cuando llegas a la práctica que nos pasa a nosotros y vemos con esas gobernanzas que queremos explicar, esos foros de seguridad, esos comités de seguridad TIC, al final lo entienden. Es decir, no sé si me explico, no es un colectivo que es que ponga la prueba directamente a determinadas cosas que vayan en contra o a favor de sus intereses, sino que a veces hay que explicárselo y ver el interés que hay y ver lo que facilita. Y en nuestros casos, como nos hemos enfrentado a esas gobernanzas, a explicar cómo estructuras, quién asume esas responsabilidades, porque muchos la quieren asumir y no quieren delegarla, porque al final el empoderamiento, ¿no? Pero cuando tú pones la figura del comité, el asesoramiento, los grupos de trabajo conformados por foros y llegas a tener un consenso no forzado, lo acaban comprando, van viendo que tiene interés. Lógicamente es una cuestión de madurez, no en el minuto uno, hay que dar tiempo, ¿no? Pero eso yo, Carlos, experiencia tenemos, ¿no? Y es muy enriquecedora, o sea que realmente hay luz al final del túnel, es lo que quería decir. Ya me callo. Desde la perspectiva periodística y creo que también de la sociedad española, en los últimos 2 o 3 años pues hemos
más o menos percibido en los diversos encauzadores de información de que ha habido ataques. Por ejemplo, a instituciones públicas, por ejemplo, a universidades. En este plazo que indico, pues por ejemplo ha habido, con bastantes meses de diferencia, ataques a universidades. Algunas de ellas recientemente, por ejemplo en Cataluña, se produjo un ataque muy intenso y hasta muy tarde el vicerrector no dijo de la gravedad. Y tampoco dijo toda la verdad, sino se limitaba a un eufemismo a decir que era un incidente técnico. Mi pregunta, y en contraste con la transparencia de la alcaldía de Castellón, es: ¿se puede hacer una puesta en común de, por ejemplo, este colectivo de universidades que hablen entre ellas porque cierta casuística era muy parecida y que no se vuelva a ver ese tipo de ataques en 3 años cuando se repiten? Y ya terminó. Curiosa, casualmente, estos últimos meses de pronto se han convocado muchísimos proyectos de ciberseguridad en las universidades. Es decir, volvemos a los tirones de oreja o a los sustos. Entonces, resumiendo, ¿cómo se puede avanzar en las entidades para hacer puestas en común útiles para reducir o aminorar los eventuales estragos que, a pesar de intentar implantar el ANS y aminorar las debilidades, no se avanza del todo? Me gustaría saber la primera opinión de la alcaldesa. Bueno, pues yo creo que con foros como este, con foros en la Federación Española de Municipios y Provincias o en la Federación, en mi caso, Valenciana de Municipios y Provincias, en las territoriales o a través de las diputaciones, y contando experiencias y casos y sin tener miedo a reconocer lo que te ha pasado. Es que no hay que tener miedo. Si con tu experiencia y contando lo que te ha pasado, otro ayuntamiento puede mejorar o puede evitar o puede tener una hoja de ruta, ¿no?, con la experiencia, ayudado de técnicos, de profesionales, de especialistas, y con eso podemos evitar, aunque sea en un porcentaje mínimo, otro ciberataque en otro ayuntamiento, pues bienvenido sea. Yo creo que al final es cuestión de poner en común y de no tener miedo a contar lo que te ha pasado y cuáles han sido tus sensaciones y tus miedos. Nosotros también teníamos miedo de qué teníamos que contar o no teníamos que contar, para no generar ni miedo en la ciudadanía, ni tampoco quedarnos cortos en la explicación, ¿no?, o en lo que había pasado. Pues al final lo mejor es dar la cara, explicar lo que ha pasado con naturalidad y enfrentarte a lo que te tengas que enfrentar poniendo todos los medios que tienes que poner. Y si luego la ciudadanía decide no votarte en el año 2023, pues están en su derecho. Es el derecho del voto y ese es el mayor poder que tiene un ciudadano, el voto. Adelante. Sí. Coincido absolutamente con la alcaldesa. Primero, yo entiendo que es un cambio cultural. Los cambios culturales no son ni sencillos ni rápidos, por defecto. Estamos ante una situación en la que ha habido muy pocas situaciones todavía de determinada gravedad en la que el responsable de la entidad atacada haya salido a los medios y haya dicho: a mí me han dado, ¿vale? Con lo cual, ser el primero siempre es difícil. Siempre parece complicado. Nunca tienes capacidad de valorar cuáles van a ser las consecuencias de una actuación de ese estilo. Y no olvidemos que un cargo político tiene una responsabilidad pública, una responsabilidad de imagen, sin entrar luego además en las situaciones personales de cada uno. Cada uno somos o más miedosos, o más valientes, o más atrevidos, o menos atrevidos. Con lo cual, coincido con la alcaldesa y yo creo que lo que tenemos que impulsar a través de estos foros, desde la FEN, desde luego lo estamos haciendo y en colaboración con el CCN, es darle normalidad a esto. O sea, esto no pasa porque seamos malos, esto pasa porque hay malos. Entonces tenemos que intentar que entre todos pase menos o que pongamos los medios posibles para que pase menos. Y para eso una de las primeras cuestiones es asumir que rápido y de forma transparente ha sufrido un ataque. Pero es una cuestión que no es ni rápida ni bueno, fácil. En el mundo público y privado ha habido gente como la alcaldesa, y me viene al recuerdo del mundo privado el gran ataque que sucedió en una aseguradora, Mapfre, que desde el principio lo dijo. Pero luego ha habido otros casos que no se dice, entonces creo que
impacta en la sociedad por cierto grado de desconfianza. Pablo, una pregunta. El colectivo... Ah, sí, ¿quieres añadir? Adelante. Si me dejas, sí. Sí. Yo cojo el guante, hay que hacer algo, ¿no? Hay que coger el toro por los cuernos, ¿no? Sí, sí. Y lo estamos haciendo. O sea, una cosa que me gusta, sobre todo hablando de universidades, que precisamente fue unos días, estamos trabajando ahora en un trabajo para crear ese criterio común para poder decir cosas, ¿no? Nosotros se llama perfil de cumplimiento. Y para la universidad lo estamos haciendo. Y se ha reactivado sobre todo después de esto. Y sobre todo porque un miembro de ese grupo de trabajo pertenece a la universidad que lo ha sufrido. Y el otro día pudo contestar, ya tengo correo electrónico. O sea, y fue el otro día, o sea, desde que tenemos el ataque. ¿Qué es lo que quiero decir? Que al final hay que hacer cosas. No solamente es comunicar, sino es coger ese toro por los cuernos, es comprometerse, es dar esas pistas para que al final entre todos sacarlo adelante. Y lo publicaremos en breve, es la próxima guía que publicaremos, un perfil de cumplimiento para universidades donde todos se han puesto de acuerdo, para universidades pequeñas y grandes, intentando tener esa, no sé si llamarle gobernanza, pero al final tener la posibilidad de implementar la ciberseguridad por los propios, por la propia CRUE, es decir, por ellos mismos. Excelente. ¿El colectivo de servidores públicos de las entidades locales les puede incomodar que, por ejemplo, el CCN le saque los colores con las auditorías? ¿Contesto? Pues no, porque no sacamos los colores. Le dimos superficie de exposición y no solamente te decimos tienes un problema, porque no se lo decimos, le decimos que tiene que arreglar esto. Es decir, son aproximaciones, es como las personas, son actitudes. Es que el CCN, su aproximación es ayudar a facilitar y arreglar problemas. Yo no voy a la auditoría a sacarte los colores. Y bueno, iba a decir que a alguien del equipo se le ocurra. Tú vas allí a enseñar, es decir, a ver qué problemas tienen y a la medida que los estás viendo les ayudas a mitigarlos. O sea, hemos generado una metodología, una doctrina alrededor de todo esto que al final ellos cuando es que te piden las auditorías ellos. No sé, o sea, no sé cómo explicarlo. Señor Morales, ¿puede añadir algo? Totalmente de acuerdo. Es decir, vienen a ayudarnos. No vienen a sacarnos colores, vienen a decirnos puedes tener un problema, te ayudamos y te lo resolvemos. Para mí el CCN es un ejemplo. Y además, lo que he comentado antes, concienciar. Y pongo como ejemplo cuando hace 5 años, secretario y alcalde de la provincia estaba en el Salón de Actos de la Diputación y Javier Candau le dio una conferencia magistral y concienció a todos y al día siguiente estaban preguntando. Es decir, nos ayudan en el día a día y conciencian muy bien. Es decir, que las dos cosas que hemos comentado, por supuesto, no le sacan los colores, nos ayudan a resolver los problemas. Sacar los colores cuando resulte ese problema de ransomware y salgan en los periódicos. Entonces, ante la opinión pública se está jugando su prestigio, ¿no? Que tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Sería más bien los técnicos que tendríamos esa responsabilidad, más que los cargos públicos electos. Muy bien. Bueno, como ven aquí, antes de que nos lleguen las descargas eléctricas por pasarnos del tiempo, quedan muy breve 30 segundos a cada uno de los intervinientes para pedir a los Reyes Magos de 2022 un muy buen consejo que ayude a dar un paso más en este objetivo, en el orden que ustedes quieran. Señora alcaldesa. Sí, bueno, pues nadie está libre de un ciberataque. La ciberseguridad es muy, muy importante y aprovechemos los fondos europeos para protegernos de ataques cibernéticos. Totalmente de acuerdo, aprovechar los fondos europeos, pero con una reflexión previa de a qué lo dedicamos. Sinergias, escuchar a los que ya tienen experiencia, aprender del CCN y no inventar la rueda con esos fondos. Aprovechando la línea de los fondos europeos, que yo creo que va a ser el gran catalizador, hemos corrido mucho en digitalizar las administraciones y hemos corrido poco en hacerlas seguras, y yo creo que es la oportunidad de fusionar esos dos elementos. Si yo tuviera que pedir a los Reyes de ese cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad y específicamente, si me lo permites, notificar y notificar. Cumplimiento y notificación. Con eso me daría por satisfecho. Cierras. Eficiencia, aprovechar la oportunidad. ¿Qué va a pasar después de los 3 años? Entonces aprovechemos para construir, por favor. Muy bien, muchas gracias al CCN por la oportunidad de traer aquí a estos magníficos ponentes y aprender y saber cuál es la realidad española, y estoy seguro que todos ya tenemos algún granito de arena por seguir avanzando. Muchas gracias y un aplauso para todas las intervenciones.